presentación del libro Cambios sociolingüísticos y socioculturales de la educación superior, representaciones y prácticas reflexivas. En esta ocasión vamos a contar con la participación de los maestros Emma Ortega, la doctora Emma Ortega Rodríguez y el maestro Abraham Becerra Romero, quienes van a hacer una presentación de los contenidos. Yo voy a ocupar algunos instantes iniciales para decirles que este libro forma parte de una colección. Los 3 libros que están aquí delante de mí son parte de la producción de un proyecto apoyado por el CONACYT y la Universidad Autónoma Metropolitana, y que tiene previsto un cuarto producto que está en preparación, que se llama Políticas Interculturales y Educación Superior en México. Pero en esta ocasión vamos a hacer una presentación de este libro, que es una coedición de la UAM Iztapalapa y la editorial Gediza. A ambos les agradecemos enormemente el honor que nos han conferido de poner en el catálogo de esta importante editorial el material. También como antecedente quiero decirles que este es un proyecto donde participaron investigadores de varias universidades. Por ejemplo, la doctora Patricia Mena de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Oaxaca, la doctora Patricia Preciado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Luis Arturo Ávila del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral del Instituto Politécnico Nacional de Jiquilpan, Michoacán, la doctora Vilalmira Castillejo López de la Universidad Autónoma Chapingo y la doctora Cruz Elena Corona y Pedro Cortés de la Universidad de la Ciénaga, Estado de Michoacán. El libro que vamos a comentar hoy tiene trabajo de la mayoría de ellos y vamos a tener la responsabilidad de representar sus trabajos y espero que lo hagamos de la mejor manera. Bien, entonces le concedo la palabra al maestro Abraham para que comience. La verdad es que comentar este libro es complejo dada la diversidad de trabajos que se encuentran en él. Ello no lo hace para nada, digamos, de difícil lectura, es sumamente ameno. Ahora ya lo había revisado en una ocasión anterior, pero nuevamente que lo he estado revisando me topé nuevamente con esa particularidad que tiene de ser fluido, de irlo metiendo a través de las narrativas que cada uno de los autores utilizan. Uno realmente va encontrando un hilo conductor que realmente lo va metiendo en cada una de las situaciones que se plantean, y esto me parece bastante relevante dado que es una práctica también que forma parte del desarrollo de las investigaciones puestas ya en papel, ¿no? En los libros. Entonces, bueno, a mí particularmente hay un artículo que llamó mucho mi atención en esta ocasión, que viene en la segunda parte de este libro. Este libro se encuentra dividido en 2 bloques. Un primer bloque que trata un poco más acerca de estudios etnográficos para dar cuenta de los procesos de comunicación que existen a nivel superior en las universidades, como el nombre del proyecto lo indica, es más que nada relacionado o enfocado a las interacciones que hay en los estudiantes pertenecientes a distintos grupos étnicos de nuestro país. No solo se centra en ellos, pero hace un énfasis. Entonces, hay un artículo ya en la segunda parte, que ya digamos, es otro tema que se enfoca un poco más en los comportamientos, en las interacciones, en cómo es que se dan las relaciones. En esta segunda parte encontramos un artículo que llama mucho mi interés, que es un artículo sobre inseguridad lingüística.
es una frase ya de por sí de peso. Me llamó mucho mi atención porque una de las cosas que en este libro se hacen relevantes, entre otras más, es la propuesta de nuevas metodologías o reorientaciones metodológicas. Constantemente, yo haciendo referencia a mi experiencia personal, a veces de docente, me he topado mucho con la dificultad que tienen estudiantes de licenciatura, también estudiantes de maestría, a cualquier nivel, de la dificultad que hay para orientarse sobre qué metodología seguir y cómo adecuar sus intereses y sus motivaciones de investigación bueno, a sus trabajos y qué metodología seguir. Entonces, este planteamiento de reorientaciones a mí me ha llamado mucho la atención y uno de ellos lo vi en este artículo, que es un artículo que básicamente nos propone tomar y ver la relación clara que hay entre el análisis de lo objetivo y lo subjetivo para encontrar una respuesta al porqué del comportamiento en este caso, de los estudiantes en una institución, como, bueno, en este caso no les he dicho qué institución me refiero. La investigadora que redactó este artículo es Wilhelmina Castillejos, sí. Y ella pertenece a la Universidad Autónoma Chapingo. Es una universidad que tiene una diversidad tremenda, desde su gente, desde los puntos de vista, etc. Y es un lugar bastante adecuado, a mi parecer, para hacer investigación acerca de inseguridad lingüística, ¿no? Particularmente en este caso, inseguridad acerca de cómo utilizar el español en el aula, porque varios de sus alumnos, bueno, no varios, la mayoría de sus alumnos vienen de tener como lenguas maternas, lenguas indígenas. Y desde luego tener un dominio sobre el lenguaje académico siempre es algo bastante complejo, ¿no? Para nosotros como hablantes de español como primera lengua es todo un reto. Entonces, ahí hay una carga pesada. Entonces aquí yo sobre lo que quisiera darle peso, y tomando este artículo como ejemplo, es en este reenfoque de orientar las metodologías. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para unir, interpretar a la vez, fusionar la perspectiva de la objetividad y la perspectiva de la subjetividad en un trabajo de investigación? Y me parece que tiene bastante éxito porque se atreve a decirnos, hey, en la vida cotidiana, escolar, académica tenemos acciones y también tenemos un conjunto de representaciones y estas van mezcladas y las podemos medir cada una en su justa dimensión, pero dado que tienen una interrelación, podemos investigarlas y podemos investigarlas mediante ambas metodologías. Metodologías que tienen que ver con la forma de elicitar prototípica, por ejemplo, de la etnografía, pero a su vez con la posibilidad de ayudarnos de los recursos de los hablantes, que en este caso es la materia, el habla misma, ¿no? El discurso, y poder encontrar allí elementos muchísimo más tangibles y que se relacionan desde luego con todas las representaciones que utilizamos. Entonces a mí me parece una forma aparentemente sencilla, pero bastante innovadora de verlo. A mí me dio mucha luz en las cuestiones de cómo entender y tratar de juntar, de fusionar las representaciones con las acciones, con el hablar cotidiano, con toda la información que podemos encontrar acerca de cómo los estudiantes día con día junto con sus profesores van construyendo la manera, la metodología propia como grupo de hacer conocimiento. Bueno, esto solo es un ejemplo que quería comentarles. Me ha tenido medio fascinado, entonces
A lo mejor ya me estoy pasando de tiempo. Muy bien. Y, perfecto. Entonces, otra de las cosas que me han parecido bastante relevantes de esta segunda sección de este libro, que es la que quiero comentar ahorita, Emma nos hablará un poquito más de otra sección, es también el énfasis que hay para, a través de las distintas metodologías, poder acercarnos de una manera tanto directa como indirecta al fenómeno que nosotros queremos conocer. Otra vez, haciendo referencia a este artículo, me llamó mucho la atención que la autora se dedicó a hacer, por ejemplo, entrevistas etnográficas, más que etnográficas, cuestionarios, pero con una base mucho más etnográfica para poder obtener información acerca de las opiniones, las valoraciones, las estrategias que toman los estudiantes, en este caso, para decidir cómo se van a comunicar, el comportamiento que van a tener en las distintas circunstancias académicas en las que se encuentran. Y a su vez tuvo la visión más bien la audacia de encontrar en su mismo discurso, en sus mismas valoraciones, los puntos sobre el discurso, sobre la superficie del discurso, o sea, para decirlo burdamente, las palabras que de alguna manera también desenmascaran otras cosas que no se dicen, pero que también nos dan un aporte mucho más tangible, algo que tendemos a llamar más bien objetivo. Entonces yo creo que algo bastante valioso en esta obra y en muchas de las que vienen aquí, no les cuento las demás para que se queden con el gusanito y lo miren, lo lean, lo vean, está muy bueno. Es el aporte sobre el esclarecimiento de la metodología, porque realmente creo que tenemos un gran problema en poder entender las metodologías de una manera muchísimo más cercanas a nosotros como estudiantes, a nosotros como docentes. Siempre hay como un vacío, algo que se vislumbra un poco turbio a la hora de tratar de comprenderlo. Entonces yo creo que aquí hay una gran serie de aportes que son bastante valiosos y que nos pueden ayudar bastante. Entonces, bueno, tú nos puedes hablar un poquito más acerca de esta experiencia, ¿no? El capítulo que yo voy a comentar está más consolidado en torno a un tema que es la etnografía en un recinto universitario. Entonces, voy a comentar 3 trabajos, voy a comentar lo que hay en común a todos ellos porque si no, no me va a dar tiempo. Y el primero es el de Gabriel Cruz Ignacio, que es doctor ya en Humanidades por la UAM Iztapalapa y es docente de nivel básico en Oaxaca. Y bueno, él trabajó también a nivel superior. También a nivel superior ya, da clases Gabriel. Entonces él trabajó en la capital de Oaxaca, en la Pedagógica Nacional. Se partió en conjunto de 2 ópticas en torno a la universidad. La primera, digamos, con un enfoque sociológico, y es de que en la universidad se reproducen a nivel micro diversas situaciones sociales, políticas y culturales que se reproducen a nivel macro en la sociedad. Entonces, nosotros asumimos que en la universidad íbamos a encontrar esta reproducción de fenómenos. Y la segunda óptica fue más política, digamos, en cuanto al sistema educativo en México. Sabemos que la educación indígena se ha circunscrito tradicionalmente a nivel básico. Las primarias y en la secundaria parece que no hay muchos indicios de haber educación bilingüe e intercultural. Tú lo debes de saber bien, ¿no? Entonces, recientemente, desde 2004, se optó por la creación de universidades interculturales. Hay alrededor de 11 universidades en México. Nosotros
no estudiamos universidades con ese apellido de intercultural. Nos atrevimos a ir a universidades comunes, convencionales, si se puede decir, en donde no fuera oficial esta política. Lo que encontró Gabriel en este primer caso fue que había prácticas culturales no formales a favor de la diversidad lingüística y cultural, y ello reflejaba que la población de la UPN en este caso era lingüística y culturalmente diversa. Al principio pensamos que la formación de los estudiantes estaba influyendo en esta reproducción de prácticas dentro de la universidad, pero Gabriel, a través de entrevistas profundas e historias de vida, se dio cuenta de algo que él llamó conciencia etnolingüística, ¿no? De que es constante y que es esa conciencia la que lleva a los estudiantes a buscar el modo de preservar no solo su patrimonio cultural, sino también el lingüístico. Entonces, la idea que se plantea a lo largo de su escrito es que la interculturalidad se encuentra en las relaciones comunicativas cotidianas. O sea, no se requiere una política para que nosotros asumamos que existe la diversidad en las prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, en ese mismo tenor, Liliana, también en Oaxaca, pero en la Universidad de Ixtepec, y bueno, sobre todo en esta zona del Istmo, averiguó si ocurría este fenómeno de reproducir prácticas culturales al interior de la universidad. Y se dio cuenta de que sí, y de hecho, a un nivel extremo. O sea, ahí la identidad de los estudiantes era tema primordial. Se resaltaba mucho en los eventos a favor de la lengua zapoteca. En el caso de Gabriel era a favor del chinanteco, a favor de, en algunos casos me parece que menciona el mixteco, pero sobre todo chinanteco. Y con Liliana es el zapoteco. Entonces, hay ahí un asomo de actitudes hacia la lengua muy, muy positivas en torno al zapoteco, y uno pensaría que, bueno, que eso contribuye a que se mantenga la lengua. Pero lo que en realidad contribuye a esto es que la lengua se hable, que se practique. Entonces Liliana se dio cuenta de que había varios eventos en donde los estudiantes usan la lengua de manera oficial. Y bueno, les estoy hablando de casos en donde regionalmente hay población indígena y por lo tanto se hablan diversas lenguas. Pero el último caso se trabajó en la UAM Iztapalapa, que está pues aquí en el Distrito Federal. Entonces, bueno, sabemos que la delegación Iztapalapa es la que tiene el índice más alto de migración, y bueno, eso también, según datos del INEGI, indica que su población bilingüe, o sea, que hablan alguna lengua indígena, es mayor en Iztapalapa que en cualquier otra delegación. Entonces, en la UAM Iztapalapa no hay un registro oficial de si los chicos que estudian ahí hablan alguna lengua originaria. Hay un cuestionario que se realiza cuando ingresan, en donde ellos marcan si hablan de modo gradual bien, más o menos, poco o nada, una lengua indígena. Y en ese registro se pudo dar cuenta formalmente de que hay una población aparentemente no significativa de estudiantes bilingües indígenas en la UAM Iztapalapa. Pero al modo en que hizo Gabriel, al modo en que hizo Liliana, se buscó ver si había prácticas culturales no reconocidas por la universidad a favor de la diversidad cultural. Y se encontró que sí, hay clases no formales de náhuatl, clases no formales de chino, clases no formales de japonés. Y bueno, no solo tiene que ser una lengua indígena, ¿no? O sea, la diversidad lingüística es global. Entonces, bueno, lo que ocurre en la UAM como detalle, no quiero decir cómico, pero bueno, ya, dije cómico, es que en su imagen hay un uso del náhuatl recurrente, nombres de salas, el lema mismo de la universidad está en náhuatl.
pero no se dan clases de náhuatl ahí en la universidad. Entonces los chicos salvan esa parte de modo autónomo. Y bueno, nuevamente aquí la pregunta que surge de estos 3 estudios, y algo que comentaba más Abraham, es si en verdad es necesario que la diversidad cultural se reconozca a nivel formal. Y lo que comentaba en un principio, que retomemos este asunto de que la educación bilingüe e intercultural pues no solo se quede a nivel básico. O sea, hay bastante material y recursos humanos disponibles, no sé, de infraestructura, pero hay mucho material para trabajar en la enseñanza de alguna lengua indígena o talleres y demás en las universidades que no tengan el apellido de intercultural. Entonces, pues los invito a que vean el libro. Es muy valioso en general, pero los capítulos que les comento están llenos de testimonios. Es un trabajo muy arduo de entrevistas y transcripción que vale la pena ver, ¿no? Y gracias. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer los comentarios de mis colegas. Seguramente voy a aprovechar la riqueza de sus ideas para tratar de explicar un poco el origen de este proyecto. Y quiero empezar con esta idea. En este libro tocamos un capítulo menor de una historia muy larga, que es la historia de siempre en la humanidad, que es el hecho de que hay diversidad lingüística y hay contactos vitales, comerciales, políticos entre las personas que hablan lenguas diferentes. Ese fenómeno que es natural a la especie humana se le aplican 2 conceptos en el siglo XX, que es un poco el campo en que nos movemos. Se le aplica el concepto de derechos humanos y el concepto de interculturalidad. A nivel global, a nivel humanitario, esta problemática explota cuando termina la Primera Guerra Mundial. Se disuelven los grandes imperios europeos y aparecen muchas nuevas repúblicas, naciones independientes, que tienen el problema que administrar su diversidad nacional, decidir a quienes le otorgan la ciudadanía, a quienes le otorgan la nacionalidad, y se produce, este es el comienzo de la historia. Y es una historia que en América Latina explota o sale a la superficie el año 71, cuando un conjunto de intelectuales, sobre todo antropólogos, hacen la primera declaración de Barbados, donde hacen un llamado a los gobiernos, a las sociedades, a los pueblos indígenas a reivindicar soluciones a su situación tan inequitativa, tan discriminatoria, tan desigual. Bueno, podríamos decir que ese es el comienzo formal de esta historia, en México, en América Latina. Por lo tanto, han pasado más de 40 años y, digamos, ha sido una historia de intentar cómo administramos la diversidad lingüística, cómo administramos la diversidad cultural, en dónde ponemos la interculturalidad para que haya relaciones armónicas, equitativas, proporcionales en esta sociedad. Y el Estado mexicano apostó a una estrategia durante décadas que fue cambiar la educación básica. Y México creó el mayor sistema escolar bilingüe e intercultural de América, todavía es eso. Hay 60.000 maestros contratados por el Estado que tienen sus plazas y hay más de 1.600.000 alumnos que son atendidos con este tecnicismo de interculturalidad para el desarrollo, digamos. Bueno, casi por intuición, porque lamentablemente ha habido muy poca investigación, pues estamos con la percepción de que esa estrategia fue fracasada, falló. No se resolvió para nada el problema de la discriminación, el problema del desplazamiento de las lenguas indígenas, de las culturas indígenas,
no se produjo ningún movimiento de igualación social y entonces ese gran esfuerzo que no fue menor, imagínense lo que significa en términos presupuestarios atender 1.600.000 alumnos, eso es mayor que todo el sistema educacional de cualquier país centroamericano, que Bolivia, que países pequeños, es solo el esfuerzo que México hace con este sector. Bueno, y estamos asistiendo a un nuevo capítulo pequeño que prácticamente no tiene antecedentes. Esa fue una gran dificultad. Abraham lo apuntó muy bien. ¿Cómo estudiar la universidad desde el punto de vista de resolver este problema? La estrategia del Estado mexicano es: ahora vamos a mirar a la educación superior, a ver si ahí encontramos nuevos conocimientos, encontramos propuestas, encontramos metodologías de cambio sociocultural, sociolingüístico, y es lo que decía Emma. Nosotros fuimos bastante audaces porque miramos hacia el conjunto mayoritario de la educación superior mexicana. En México hay alrededor de 3.200.000 alumnos en el sistema de educación superior. Sin exagerar, podríamos decir 3.175.000 son atendidos con el viejo esquema intercultural excluyente. Y el saldito que queda son esas nuevas universidades. Entonces dijimos, pues miremos a la mayoría. ¿Por qué son tan reacios? ¿O por qué no cambian? ¿O dónde están las resistencias? ¿O de qué se trata el asunto? Y esa es, yo digo, la audacia de este libro, porque nos pusimos a estudiar 8 universidades mexicanas que están funcionando en los términos tradicionales. En esas 8 universidades hay 2, 3 muy importantes, como la de Puebla. No sé cuántos miles de alumnos debe tener Puebla, pero debe andar por ahí los 60.000 o quizás más. La UAM, que ya tiene 90.000. O sea, estamos hablando de universidades públicas mayores y también de universidades regionales. Pero en todas sospechamos que tienen el mismo indicador demográfico del país. O sea, en todas ellas debe haber un 10% de estudiantes de origen indígena. Pero si uno mira, excepto Chapingo, si uno mira los registros escolares, en UAM, por ejemplo, de milagro Emma, escudriñando ahí con resistencia de los funcionarios, llegó a descubrir que habían detectado 29 alumnos que son de origen indígena, lo cual es una cifra absolutamente falsa. O sea, si nosotros trabajamos con la estadística, en México, en el sistema de educación superior, tienen que haber por lo menos 300.000 alumnos de origen indígena, que están repartidos, que son invisibles, que no hacen valer sus diferencias lingüísticas, culturales, excepto Universidad de Chapingo. Bien lo anotó Abraham. Chapingo tiene registrado y documentado muy específicamente que sus alumnos hablan 32 lenguas indígenas. Es la única universidad mexicana donde está registrado semejante cantidad de diversidad lingüística. Sin embargo, todos ustedes saben que Chapingo tiene una vocación agrarista, revolucionaria, en fin, favoreciendo a hijos de campesinos, de indígenas. Sin embargo, ese capital humano ha sido, bueno, me van a disculpar aquí la gente de Chapingo, ha sido mal usado. O sea, teniendo ellos registro de ese capital humano diverso, intercultural, no tiene ninguna diferencia con los modos que trabaja la UAM o Oaxaca o Puebla. No hay ninguna diferencia, no saben qué hacer. Esa es un poco la situación. ¿Cómo tendría que ser la educación superior si tomara en cuenta, en términos esenciales, la diversidad lingüística, cultural y la comunicación entre desiguales? O sea, lo que llamamos comunicación intercultural. ¿Cómo tendría que ser esa educación? Entonces nosotros pensamos
que esto implica una reorganización no solo institucional, sino cognitiva, comunicativa, curricular en la universidad. Pero ninguna de las universidades estudiadas tienen mencionado siquiera este tema en su proyecto académico, en su ley de fundación. No existe ese problema. O sea, entonces ya por ahí uno puede decir, poco podemos esperar de la Universidad Mexicana actual respecto de esta problemática, ¿ya? Bueno, pero mientras tanto, en este pecado de omisión, digamos, de la educación superior mexicana, la discusión teórica ha seguido caminando. Y, por ejemplo, hoy tenemos mucha certeza de que los modelos teóricos de intervención sobre las lenguas en problemas vulnerables, en problemas de desplazamiento, que llamamos política del lenguaje, han sido sometidos a revisión. Y hoy día nadie podría seguir diciendo que la solución es hacer otra política de corpus o otra política de estatus para resolver el problema de la desigualdad sociocultural que existe. Y entonces ahí, y me apoyo un poco en las palabras de Abraham, ahí yo creo que nosotros estamos innovando y los invito a revisar. Aquí hay una propuesta y nosotros pensamos que se puede desde la universidad intentar hacer un multiculturalismo propositivo, digamos, integrado, si combinamos 4 factores. Primero, las prácticas comunicativas como tales. ¿Cómo es la comunicación cotidiana dentro de la universidad hoy? Y eso nos va a dar una señal de si los universitarios tienen vocación intercultural o no, si son una sociedad abierta o no. Bueno, eso se hace con un método etnográfico. Pero también, como ya dijo Emma, tomamos en cuenta las concepciones, qué piensa la gente de eso, las actitudes. Y vemos, lo que hemos descubierto como resultado es que los universitarios reflejan muy de cerca lo que piensa la sociedad sobre los pueblos diferentes. O sea, hay actitudes de discriminación y de hegemonías respecto de eso. Bueno, a esos 2 factores, prácticas comunicativas, creencias y concepciones, nosotros le agregamos un tercer elemento que es con el que hemos estado trabajando, sobre todo con el colega aquí presente, Honorio Vázquez, de origen mije, haciendo su posgrado en la UNAM, bueno, porque en la UAM no le dimos chance. Bueno, y entonces, el tercer factor que yo creo que, sobre todo la investigación que hizo Emma lo descubrió muy bien, son las acciones de lealtad y de orgullo etnolingüístico. Hoy los jóvenes indígenas en la universidad, por propia iniciativa, crean academias de lenguas indígenas, crean asociaciones culturales, crean manifestaciones dentro del mundo universitario reivindicando su cultura. Bueno, esas son acciones que reflejan que ese sector pues tiene un alto sentido de lealtad y de orgullo de su origen sociocultural e etnolingüístico. Por lo tanto, hay que desarrollar alguna metodología que la potencie todavía mucho más. Por ejemplo, que le devuelva un estatus de actividad formal. En la universidad de hoy esa es una cosa extracurricular, es una cosa fuera de las aulas, no tiene ningún crédito y por supuesto ningún reconocimiento. Y hay un cuarto factor que es el clásico, y por eso lo menciono al último, porque también es importante, es el cuarto factor de las regulaciones. El Estado mexicano no ha sido flojo en este sentido, se ha sumado rápidamente a los avances en trabajos jurídicos globales, multilaterales.
Y entonces, por ejemplo, en el año 2000 hay una reforma constitucional en materia indígena donde se reafirma la definición de que México es una sociedad pluriétnica, multilingüística y multicultural. Y en el 2003 hay una ley de bastante avanzada, aunque híbrida, y se llama Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México. Bueno, esos instrumentos jurídicos le han permitido al Estado mexicano crear un sector de instituciones que son la envidia de otros países. En ese sector está Dirección General de Educación Indígena, está Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, está Instituto Nacional de Educación de Adultos en lo que es práctica de atención a adultos indígenas, está el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, o sea, es un sector bastante complejo, pero que tiene dos herencias malignas o perversas, que son el colonialismo y el indigenismo. O sea, esas instituciones no han podido sacudirse ese fantasma paternalista que fue la doctrina con que europeos y luego republicanos han tratado a los pueblos indígenas. Bueno, entonces, en este libro está en práctica ese modelo del multiculturalismo propositivo. Y eso, como ya se explicó por los comentaristas, eso hay que verlo a nivel individual, a nivel de comunidades y a nivel de instituciones. Entonces, ese trabajo ahora se hizo de manera ejemplar. No sé cuántas universidades hay en México ahorita, pero estaríamos hablando de arriba de las 300, si no me equivoco. Entonces, estudiar 300 instituciones no es algo posible en un proyecto tan pequeño como este, pero ese es el reto. ¿Qué datos reales, qué datos sistemáticos, qué datos metódicos tenemos de esas tres dimensiones: individuos, comunidades e instituciones? Ahora, yo quisiera rápidamente decirles que hicimos una especie de, a ver cómo les digo, de división espacial de la universidad en celtillas. Entonces, para nosotros la universidad fue dividida en docencia, en facultades y jefatura de departamento, en dirección superior, en investigadores, en difusores de la cultura, en sindicato. Todo eso que estoy nombrando en la teoría social se llaman dominios sociales. Entonces dividimos la universidad en algo así como 12 dominios. Y bueno, no tengo la diapositiva para mostrarles. Fíjense, coloreamos más intensamente aquellos dominios donde hay más potencial de cambio. Y ya lo dijo Emma, los dominios que más adaptación muestran a este gran cambio de la universidad son el dominio gremial. O sea, los sindicatos, las asociaciones laborales son más solidarias y más sensibles a tratar a los diferentes. Entonces no discriminan a los compañeros indígenas, no discriminan a las mujeres, etc. Y entonces ahí hay un clima intercultural que se da en espacios no muy apreciados hoy por la academia, que son los sindicatos. Pero la investigación nos llevó a esa prueba. El otro espacio que sobre todo vimos 5 minutos, me apuro. El otro espacio fueron las redes sociales. Los alumnos de una universidad construyen comunidades virtuales. Entonces platican cosas de su vida rutinaria en la universidad.
Y entonces, por ejemplo, fue emocionante ver cómo los estudiantes de la Universidad de Juchitán, se llama, discutían sin ningún guión o que alguien lo hubiera promovido, discutían lo que era tener la identidad zapoteca. Y curiosamente había un discurso altamente positivo. Incluso llegaban a exageraciones como que era la mejor etnia del mundo, una cosa así. Y estaban dispuestos a poner como las palabras de Benito Juárez ahí en el frontis de la universidad. Aquí está la mejor etnia del mundo. En fin. Y entonces, en ese funcionamiento había muchas concepciones sobre lo que es tener una identidad que les agrada, digamos. Y el tercer dominio, para hacer ya rápido, el tercer dominio es el más profesional de la universidad, que es el Departamento de Difusión Cultural. Entonces ahí, por obligación, la gente hace teatro, hace eventos de poesía, se abre canción indígena, se abre a todas las manifestaciones. Bueno, de los 12 dominios, esos son los 3 donde hay más prácticas, más acciones, más síntomas de que por ahí la universidad puede dar un cambio. Es muy decepcionante que el dominio docencia esté en blanco. En UAM Iztapalapa tenemos una afamada carrera de antropología, ¿verdad? Bueno, la cuestión indígena es un asunto de una materia o de 2 materias o de una práctica de campo y nada más. Y en las otras carreras ni hablemos, porque ya en lingüística es una cosa así medio rara que se le inserta al currículum y nada más. Y entonces eso nos llevó a la conclusión de que la problemática que se le está encargando históricamente a la educación superior hoy en México no está asumida en los proyectos institucionales de universidad. No hay ninguna declaración, ningún principio, ninguna voluntad de hacerlo. Entonces, pues aquí este libro es como es mostrar una parcialidad y que necesita más voluntades, necesita más trabajos para estar seguro de que lo que nosotros captamos en estas 8 universidades vale para las 300 y tantas, ¿no? Bueno, el epílogo, ya me quedan 2 minutos, ¿verdad? Los principales indicios de las transiciones interculturales que experimentan las universidades mexicanas consisten en experiencias gremiales o de difusión cultural de pequeñas redes estudiantiles o en proyectos individuales de investigación. También en algunas actividades docentes. Los estudios que se presentan en este libro colectivo coinciden en señalar que las perspectivas de interculturalización del trabajo universitario, de pluralismo lingüístico en el quehacer académico y de cohesión sociocultural con las comunidades de origen seguirán siendo omitidas en los proyectos institucionales por el momento, a no ser que ocurra una coyuntura de cambio. Sin embargo, continuarán las referencias simbólicas y retóricas de los funcionarios universitarios a los orígenes amerindios de los contextos donde están edificadas las instalaciones universitarias. Ya lo comentó Emma en el caso de UAM Iztapalapa. Todos los edificios tienen nombres indios, ¿verdad? Bueno, pero eso denota un indefinido compromiso de vinculación entre universidad con la diversidad lingüística y cultural de las comunidades concernidas. Y eso las defino yo como si fueran pequeños tornados cotidianos de emoción y de identidad. Eso sería. Gracias.